Es una válvula tipo globo. Aquí está el tapón. Esta es la parte hueca de la válvula, este es el líquido. El fluido va a ir en esta dirección. O sea que el fluido ingresa por aquí, baja, sube. Si el tapón está abierto, está hacia arriba, pues va a dejar una abertura y por ahí va a pasar el líquido. Pues, ¿no? Si el tapón está hacia abajo, pues está cerrado. Eso de aquí vendría a ser el asiento. Este tapón se va a desplazar en forma vertical, máximo hasta el asiento, hasta que el tapón choque con el asiento. Y cuando eso ocurra, pues se supone que la válvula está cerrada. Pues, ¿no? ¿Y qué cosa hace que este tapón se desplace en forma vertical? Pues porque está unido a un vástago, ¿no? Y el vástago sube y baja. ¿Y qué cosa hace que el vástago sube y baje? Bueno, eso va a depender del actuador. Bueno, si el actuador es de tipo diafragma, si es un motor, sube y baja dependiendo de lo que le indique el controlador al elemento final, es decir, a la válvula. El fluido está pasando por esta válvula que está abierta en una determinada posición y hay una diferencia de presión. Cuando un fluido pasa por una válvula pierde presión. La caída de presión del fluido cuando pasa por la válvula es bien grande y más dependiendo de la arquitectura interna de la válvula. Por ejemplo, esta arquitectura que es una válvula globo, ven que el fluido es obligado a bajar, luego es obligado a subir. Todo ese movimiento intricado que hace el fluido dentro de esta válvula globo hace que pierda más presión. No es como la válvula mariposa, donde el fluido pasa casi sin cambiar mucho su curso, casi de frente, pues. Casi, ¿no? Porque sí cambia algo, pero no tanto. Entonces, ¿también hay pérdida de presión en la válvula mariposa? Sí, pero no tanto como en la válvula globo. A esa diferencia de presión, nosotros lo llamamos caída de presión en la válvula. Si el flujo, el caudal, está relacionado con la caída de presión, Q es el caudal o flujo volumétrico. Delta PV es la caída de presión en la válvula. Y ahí aparecen dos constantes más, C sub E y G sub F. G sub F es la gravedad específica. Si quieren, la densidad del fluido, que es constante. Solo depende de la temperatura y, bueno, y de la composición química del fluido. Y ese coeficiente C sub E es el coeficiente de flujo de la válvula. Y con esa ecuación yo puedo describir cómo es el flujo en función a la caída de presión del fluido. Si hay una mayor caída de presión, entonces va a haber un mayor flujo. Bueno, imaginen que aquí la presión fuese de 1 bar y aquí la presión fuese de 0,5 bar. Hay una caída de medio bar. Una caída de medio bar me origina un flujo. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón la presión aquí a la salida de la válvula ya no es 0,5, sino es 0,2? La presión aquí baja, 0,2, este sigue manteniéndose en 1. Ahora, ¿cuánto va a ser la caída? 0,8. Hay mayor caída. Y al haber mayor caída, aumenta el flujo. Y el flujo aumentó a pesar que no he movido para nada el tapón. O al revés, imaginen que aquí es 1 bar, este P2 es 1 bar, y este P1 es 2 bares. 2 bar acá, 1 bar acá. ¿Cuánta es la diferencia? 1 bar. Entonces acá el delta P es 1 bar. Y para 1 bar, bueno, con las constantes adecuadas tengo el flujo. Correcto. Y por alguna razón, la presión, este P1 ya no es 2, sino es 5. Aumentó. 5 bar. Y este se mantiene en 1. 4 de diferencia. El flujo aumenta, pues, ¿no? Porque con una caída de 1 bar tenía un flujo, con una caída de 4 bar voy a tener más, pues más flujo. Eso, ojo, estoy considerando que el tapón no se ha movido, sigue en su posición. Entonces, fíjese cómo el flujo puede variar, independientemente que si usted abre o cierra la válvula, solamente si varían las presiones, tanto en la entrada como en la salida. Si estas presiones se mantienen constantes, entonces ahí sí el flujo va a depender necesariamente de la posición del tapón. Pero si estas presiones cambian, entonces esta caída de presión que está cambiando también influye en el flujo. Y eso lo hace aquí, a través de esta ecuación. Y entonces, ¿por qué cuando abro y cierro la llave, es decir, cuando muevo el tapón, por qué el flujo cambia? A usted me dirá, pues porque está cerrando, si es que este tapón se mueve hacia abajo, está cerrando el espacio por donde pasa el líquido. Y si está cerrando el espacio por donde pasa el líquido, entonces va a pasar menos líquido. Si usted abre, el tapón va a subir y con eso está abriendo el espacio para que pase más líquido. Por eso es que el flujo aumenta. Eso quiere decir entonces que el flujo depende de la posición del tapón. Sí, si el tapón está muy cerca al asiento, entonces el espacio que va a dejar va a ser bien pequeño y el flujo va a ser pequeño. ¿Y eso dónde está en la ecuación? ¿Dónde está ahí la posición del tapón? Eso está aquí, en esta constante C sub E, en esta constante de la válvula o en este coeficiente de flujo de la válvula. Si la válvula está completamente abierta y vamos a suponer que la caída de presión no se ha movido, es la misma, entonces usted debería obtener un flujo máximo. En cambio, si cerramos un poco, el flujo va a disminuir. Entonces, cuando la válvula está
cuando el tapón está en su máxima posición, o sea, decimos que está completamente abierta la válvula, tenemos un caudal máximo. Ojo, esto es para una caída de presión que no ha cambiado, ¿eh? Entonces, este pasa a dividir, entonces el caudal va a ser el caudal máximo. El caudal máximo se va a obtener cuando la apertura de la válvula es máxima. La apertura la llamamos BP y va de 0 a 1. 0 es completamente cerrado, 1 es completamente abierto. Es decir, que el tapón está ubicado en una posición tal que la válvula está completamente abierta. ¿Cuánto vale esta constante, este coeficiente de la válvula? En realidad tiene varios valores. Tiene un valor máximo que es cuando el tapón está completamente abierto. Y en ese caso, en ese momento, el flujo es un flujo máximo. Ya, pero ese si la válvula está completamente abierta. ¿Y qué pasa si la válvula no está completamente abierta? ¿El valor de ese sub B va a cambiar? Sí, no va a ser el mismo, porque el valor de ese coeficiente cambia según la posición del tapón. Porque cuando el tapón está ubicado de tal punto que la válvula está completamente abierta, fíjese usted cómo el flujo, el fluido, si bien es cierto, golpea las paredes de la válvula, tiene más espacio por donde fluir. En cambio, cuando el tapón empieza a cerrarse, pues la abertura va a ser menor y por lo tanto el flujo tendría que empezar a disminuir. Y para que este flujo disminuya, si suponemos que el delta P no cambia, entonces quiere decir que este tiene que cambiar, porque la densidad no va a cambiar. Este tendría que cambiar según la abertura de la válvula.